Hola, estimados colegas. Bienvenidos a la parte 1 de 4 de la sesión 3 de resolución de la casuística en evaluaciones docentes, nombramiento y ascenso. Estamos en la subprueba de conocimientos curriculares y pedagógicos de la especialidad. Nos corresponde el temario. En este aspecto vamos a ver aprendizajes significativos, activación y recojo de saberes previos, conflicto o disonancia cognitiva. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, nos interesa siempre partir de la relación entre los conocimientos y vivencias previas con el conocimiento nuevo, cómo es que se llega a integrar, para que podamos generar experiencias significativas. De esta manera, los estudiantes van a poder atribuirle un nuevo significado a lo que van aprendiendo. Esto lo proponen Ausubel, Novak y Janessian. Estos nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la estructura cognitiva que ellos ya tenían, y se va a partir de necesidades e intereses de los estudiantes. De esta manera se va a lograr un aprendizaje significativo. ¿Y qué actividades nos pueden ayudar para lograr ello? Pues actividades por descubrimiento, actividades de exposición y sobre todo que las actividades se logren de manera gradual. Si hablamos de los saberes previos, pues van a tener muchas denominaciones. Vamos a encontrar conocimientos previos, vivencias previas, tal vez el nombre de activación de los saberes previos. Pero estos saberes previos no solamente se refieren a conocimientos, también hacen referencia a vivencias, habilidades, creencias y emociones, tal como menciona un documento de trabajo del ministerio o en el párrafo inferior el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, son estos conocimientos, vivencias, concepciones, representaciones, creencias, emociones y habilidades las que vamos a registrar como saberes previos. Entonces, vamos a entender que esta activación de los saberes previos o recojo de saberes previos se van a lograr mediante actividades en las que los estudiantes puedan recordar lo que saben, conocen, creen, imaginan o tengan una idea acerca de un tema o una experiencia. Para poder recoger estos saberes previos vamos a partir de actividades como la lluvia de ideas, el diálogo o que elaboren organizadores visuales. De esta manera los estudiantes van a poder compartir sus saberes previos. Debemos recordar sobre los saberes previos que en las casuísticas es bueno ver las alternativas en las que se pregunta al estudiante sobre qué es lo que conocen o saben de una experiencia o tema. Pero hay que tener cuidado porque no todas las preguntas apuntan a recoger saberes previos. Estas preguntas también pueden confundirse con conflictos cognitivos, con la metacognición. De esa manera hay que tener mucho cuidado. Y se van a descartar alternativas en las que se invita a los estudiantes que busquen información, ya sea en internet o en algún libro, ya que esto no se considera como recojo de los saberes previos. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que se le pide a Carmela cómo es que puede recoger los saberes previos. Por ejemplo, voy a iniciar desde la D hacia la A. Si quiere que los estudiantes averigüen términos o utilizarse, pues ellos van a investigar, pero los estudiantes no van a expresar lo que saben sobre un tema. En este caso, sobre evaluar los fenómenos y desastres. En la alternativa C, van a conversar sobre la importancia del tema. En la B, van a hacer una salida de campo y mostrarle las zonas, pues esto ya es el proceso de construcción. La B se elimina. Entre la A y la C, vamos a leerlas. Solicitar a los estudiantes que elaboren un mapa mental sobre lo que conocen del tema. Y en la alternativa se dice dialogar con los estudiantes acerca de la importancia del tema que van a desarrollar. Si van a dialogar sobre la importancia del tema y lo confronto con solicitar que elaboren un mapa mental sobre lo que conocen del tema, esa frase sobre lo que conocen del tema es una frase clave para saber que se refiere al recojo de saberes previos.
La alternativa de respuesta es la A. Si luego de recoger los saberes previos, nosotros apuntamos a que ellos puedan construir su aprendizaje hacia nuevos conocimientos, pues sería bueno plantear un conflicto cognitivo. ¿Pero qué es un conflicto cognitivo en términos de Piaget? Es entrar en situaciones contradictorias. Estos estudiantes no pueden relacionar sus conocimientos previos con un nuevo conocimiento. Este proceso en el cual no lo pueden relacionar causa un desequilibrio cognitivo. Obviamente que esto los va a predisponer luego para que puedan aprender mejor. Pero este proceso de incertidumbre, estar en contradicción, se conoce como conflicto cognitivo. Por otro lado, Festinger propone un término llamado disonancia cognitiva. En este, las personas mantienen sus creencias, mantienen su equilibrio, su consistencia interna, a base de una serie de creencias, actitudes, que son coherentes entre sí. Cuando hay inexistencia de aspectos en el cual no pueden relacionar sus creencias, actitudes, nos vamos a dar cuenta que hay inconsistencia en estas. Un ejemplo puede ser una persona atea que comienza a creer en las almas, aparecidos a partir de ciertas vivencias. Entonces, este proceso de inconsistencia en cuanto a las creencias, actitudes, hace pues que falte armonía, hace que las personas se sientan incómodas. Y es por eso que, según Festinger, la gente se esfuerza por evitar este tipo de incoherencia entre las creencias que tiene y lo que va percibiendo o va observando. Esto se conoce como disonancia cognitiva. Pero si nosotros vemos los documentos de trabajo, el Ministerio de Educación los utiliza indistintamente. Así que no hay ningún problema en emplear conflicto o disonancia cognitiva. Vamos viendo que en el CENEP nos menciona el Ministerio que es bueno promover situaciones significativas que respondan a los intereses de los estudiantes y que en esta situación significativa también se pueda plantear un reto cognitivo, un reto para que el estudiante esté motivado, para que el estudiante lo vea de forma significativa. Entonces, este reto o desafío va a provocar, va a poner a prueba las capacidades de los estudiantes. Un documento del trabajo de 2014 plantea la problematización, que tal vez en los documentos actuales ya no se encuentra. Pero hagamos un poco de revisión de este concepto. La problematización era una situación retadora, ¿no? Contenía intereses, las necesidades, las expectativas. Y esta problematización abarcaba al conflicto cognitivo, o también denominado disonancia cognitiva. Y nos daba el concepto de conflicto cognitivo, diciendo que era la distancia o la no relación entre los conocimientos previos y el nuevo saber. Pero que este conflicto cognitivo es el punto de partida para que los estudiantes se sientan motivados para indagar, para descubrir y que les permita a ellos construir una respuesta. Entonces, en esto consistía la problematización. Por otro lado, vamos a ver que en las casuísticas que vamos a resolver, el conflicto o disonancia cognitiva se va a lograr dando información, afirmaciones o procedimientos, ¿no? Que son demostraciones, o por medio de interrogantes o preguntas. Pero hay que tener cuidado con las preguntas porque no todas las preguntas van a generar un conflicto cognitivo. Habíamos visto ya en saberes previos que hay preguntas que también pueden referirse a la metacognición. Entonces, hay que saber diferenciar cuando las preguntas apuntan a conflicto cognitivo, cuando las preguntas apuntan a saberes previos y cuando las preguntas apuntan a metacognición. De manera gráfica, podemos observar que el conflicto o disonancia cognitiva se puede estructurar de la siguiente manera. Es el desequilibrio de las estructuras mentales. Se va a producir cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar solo con sus saberes previos. Va a asumir tareas que requieren nuevos saberes. ¿Y esto qué va a generar en el estudiante? Va a generar la necesidad de aprender nuevos conocimientos, la necesidad de aprender procedimientos, la necesidad de solucionar problemas y va a generar motivación para alcanzar el nuevo aprendizaje.
Esto teniendo en cuenta las propuestas de Piaget y Vygotsky, pero ahora lo vamos a ver con este cuadro. Podemos observar que en una sesión de aprendizaje tenemos en la columna central estos procesos pedagógicos que nosotros planteamos. En la parte izquierda, los procesos que plantea Vygotsky, en la parte derecha, los procesos que propone Piaget. Esto quiere decir que, primero, la motivación es transversal, se da en todos los procesos pedagógicos. Al momento de recoger los saberes previos, como estamos partiendo de lo que saben los estudiantes todavía sin guía, sin andamiaje, esto es la zona de desarrollo real. Según Vygotsky y según Piaget, todavía estamos manteniendo el equilibrio inicial. ¿Y qué pasa con la problematización? Lo que mencioné, que la problematización abarca el conflicto cognitivo. Con el conflicto cognitivo, y ya inicia este proceso de, si planteamos un conflicto cognitivo, después vamos a construir el aprendizaje, todo ese proceso es la zona de desarrollo próximo. Por otro lado, en Piaget, si partimos de un conflicto cognitivo y luego vamos construyendo el aprendizaje, esto es un proceso de desequilibrio cognitivo. Finalmente, en el momento de cierre, con los procesos pedagógicos que abarca, tomamos una práctica y luego evaluamos. Tal vez esta práctica y evaluación son de manera formativa, de manera sumativa, pero vamos logrando que ya el estudiante por sí solo haya adquirido nuevas habilidades gracias al proceso de andamiaje, al proceso de aprendizaje sociocultural que se puede dar en construcción 1 y construcción 2 del aprendizaje. Esto tiene correspondencia con la zona de desarrollo potencial que propone Vygotsky, es decir, cómo el alumno solo, después de la constante interacción con sus compañeros y con el profesor, va a poder resolver problemas de mayor complejidad. Por otro lado, en la columna de la derecha, una vez que vemos la práctica y la evaluación y las actividades de extensión conocidas como tarea, pues ya el estudiante ha tenido un equilibrio superior. Ya se dio el proceso de acomodación previa asimilación. Por fin se dio todo el proceso de equilibración que propone Piaget. Y de esta manera nuestros estudiantes aprenden de forma significativa. Por ejemplo, vamos a ver una casuística de contrato. Y recuerden que, los ejercicios, mejor dicho, de contrato no tenían mucha casuística. Eran preguntas incluso hasta conceptuales. Y nos dice, proceso pedagógico que busca que nuestras concepciones sobre la realidad y lo que ocurre en esta no coincidan y que entren en contradicción. Cada vez que vean contradicción, esto es conflicto cognitivo. Por ejemplo, en este caso, esto ya es una casuística, el docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, los comentarios de 3 estudiantes. Y la pregunta nos dice, ¿no? ¿Qué estudiante da indicios suficientes de afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algunos aspectos del texto? Entonces, voy a leer y voy a descartar por las frases clave. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que puede dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas, que por ejemplo sí los he leído en cuentos o los he visto en películas de terror. No vemos ninguna frase en la que Adela exprese que no entiende algo, que está confundida. Entonces Adela no tiene un conflicto cognitivo. Bernardo, no entiendo cómo esto puede ser un poema, parece más un cuento corto. En realidad, y de hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Yo no sabría qué decir. Eso es un conflicto cognitivo. Y vamos a ver por si acaso lo que dice Celeste. Fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender, ¿no? Los manzanos están en flor. Quizá otros no comprendan qué significa. Quizás otros no comprendan lo que significa, pero yo sí. El que tiene un conflicto cognitivo es Bernardo. La respuesta es la alternativa B. Y recuerden, en Thunder aprendemos contigo. Gracias por tu atención.